Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del Grupo Zapata Costa AC, de la revista Argos y de la colección de arte Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida para esta ágora, para la cual nos acompaña muy amablemente el doctor Ricardo Rivas, a quien agradezco por haber aceptado la invitación. Le agradezco a la doctora Tania Costa por moderar el evento y pues le agradezco principalmente a todas las personas que muy amablemente nos siguen a través de Facebook. Pues bueno, yo me despido, le dejo el micrófono a la doctora Tania y adelante, por favor. Pues buenas tardes, bienvenidos. Un agradecimiento al maestro Fernando Zapata Alejo por la bienvenida y por supuesto al doctor Ricardo Rivas por acompañarnos, ¿no? Leeré una reseña del doctor y después le invitaré para que comience su ponencia. Ustedes saben que pueden escribir sus comentarios y preguntas en el chat del perfil del Centro de Estudios Contemporáneos en Facebook y al final se las haré llegar al doctor para comenzar un intercambio. Ricardo Rivas tiene un doctorado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en filosofía y crítica de la cultura por la Universidad Intercontinental. Estudió la licenciatura en filosofía por la Universidad Pontificia de México, la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México. Es autor de El tiempo y el ser en San Agustín, Finitud y Eternidad como categorías ontológicas, discusiones con Heidegger. Este texto se encuentra en proceso editorial. Diferencia ontológica, participación y angustia en San Agustín, trazos para un diálogo con Martin Heidegger, del 2018, Dios y la religión como problemas filosóficos, del 2016, ensayos críticos sobre la posmodernidad, del 2013, Razón, progreso y utopía sobre el sentido de la historia, del 2009. Ha colaborado con 9 capítulos de libros en diferentes obras colectivas y ha publicado más de 40 artículos en revistas académicas indexadas nacionales e internacionales. Es miembro de la Asociación Filosófica de México y de la Sociedad Internacional de Filósofos Cristianos. Sus líneas de trabajo son fenomenología, existencialismo y hermenéutica, la modernidad del pensamiento filosófico de San Agustín, humanismo cristiano, personalista, fundamentación filosófica y desafíos actuales, así como religión y cultura en el debate entre modernidad y posmodernidad. Doctor, es un gusto tenerte acá en el Centro de Estudios Contemporáneos y te escuchamos. Pues, muchas gracias por la invitación a la doctora Tania, a el maestro Fernando y al Centro de Estudios Contemporáneos para compartir pues algunas reflexiones, concretamente en este trabajo titulado Derivas humanistas a partir de la Carta de 1947 de Martin Heidegger. Y bueno, como ha mencionado la doctora Tania, pues una de mis líneas de investigación ha sido el humanismo, particularmente el humanismo cristiano, pero también en el marco de la filosofía contemporánea, estas corrientes tan influyentes como la fenomenología, la hermenéutica y el existencialismo. Y entonces, bueno, este trabajo trata de articular ambas líneas de investigación. Pues reitero mi agradecimiento. Y bueno, doy comienzo a la lectura de este trabajo. En este estudio se pretende analizar las repercusiones e implicaciones interpretativas de la Carta sobre el Humanismo de Martin Heidegger, que escribió en 1946 y que fue publicada al año siguiente, para reflexionar sobre su resonancia en las concepciones antropológicas en el siglo XX.
El punto de partida es la relación que encuentra este filósofo alemán entre los diferentes humanismos, especialmente el moderno, y la historia de la filosofía. En tanto historia del olvido del ser, ya aclararemos este punto. Si la metafísica ha provocado el oscurecimiento de la verdad del ser, para este autor, la filosofía desarrollada desde su obra de 1927, Ser y Tiempo, no puede ser sino una crítica al humanismo. Sin embargo, tal crítica heideggeriana no apunta contra lo humano, como tampoco promueve lo inhumano. Todo lo contrario, lo que pretende es reivindicar la auténtica raíz de la humanitas, es decir, lo propiamente humano del homo humanum. Pese a esta encomiable tarea de Heidegger, la lectura que se hizo y las diversas interpretaciones resultantes de esta carta derivaron en varias tendencias filosóficas, las cuales fueron justificadas o reforzadas por acontecimientos culturales problemáticos de diverso signo. En este trabajo nos detendremos, sucintamente, en estas tres tendencias que repercuten tanto en la concepción del ser humano como en la reformulación del humanismo en el pensamiento contemporáneo. A saber, en primer lugar, una perspectiva que sostiene la tesis de la muerte del humanismo, tematizada y analizada por los filósofos de la deconstrucción, tesis hasta cierto punto confirmada en la posmodernidad. En segundo lugar, de la interpretación de la carta se pudieron derivar movimientos abiertamente antihumanistas, tales como el posthumanismo en el campo de la filosofía y el transhumanismo en el campo de la ciencia. Finalmente, un movimiento con el que pretendemos cerrar la presente reflexión es aquel que ha tratado de reivindicar al humanismo, especialmente el que es producto de la herencia cristiana en Occidente. El posicionamiento asumido en este escrito es en un primer momento crítico, porque reconoce los aportes de la fenomenología, de la hermenéutica, de la facticidad de Heidegger y ciertos elementos del postestructuralismo francés. Pero la perspectiva que está presupuesta es de síntesis, apuesta por esa recuperación de la tradición humanista que hunde sus raíces en las dos fuentes de nuestra civilización occidental, a saber, Israel y Atenas, raíces que confluyen precisamente en el humanismo cristiano que se ha desarrollado a lo largo de la historia del pensamiento occidental. De este humanismo propondremos rehabilitar esas notas esenciales que lo han definido, tanto como humanismo como cristiano, notas que a nuestro juicio siguen vigentes para articular un sentido en el que se hilvanen muchos de nuestros valores y creencias en nuestra cultura occidental. Y en un primer momento, tematizo, lo voy a hacer rápidamente para que me dé tiempo, qué es el humanismo en general, cuál es el humanismo al que se refiere Heidegger en su carta, ¿no? En términos generales, el humanismo es un movimiento, bueno, habría que diferenciar. Como concepto, el término aparece a inicios del siglo XIX, ¿no? Pero se utilizaba como ejemplo de ese concepto justamente el movimiento cultural que se da en los siglos XIV y XV en Italia principalmente, con el Renacimiento y la recuperación de los clásicos de la antigüedad, ¿no? Ahora, si hubiese que resumir hasta el límite de lo simplista las características de ese humanismo que produjeron la exaltación de las manifestaciones netamente humanas el antropocentrismo y el principio de emancipación que aparece en la modernidad, se pueden enunciar tres puntos principales. Primero, los pensadores de esta época pugnan por permitir un libre ejercicio de la individual autonomía del juicio, rompiendo así con uno de los principales baluartes del pensamiento cristiano de la época medieval, como lo fue el principio de autoridad, basado en la fe, la revelación y en la autoridad, por supuesto, de la Iglesia. Número dos, el quehacer ético y político en el Renacimiento, en el humanismo renacentista, adquiere un valor primario, pues es considerado no desde la observancia de una metafísica trascendente al hombre, sino humanamente fundada. Este cambio de énfasis de los
tradicionales principios metafísicos y trascendentes de lo humano hacia, y cito en latín, iuxta sua propia principia de las cosas, que podríamos traducirlo como hacia el principio mismo de las cosas, como explicación de ellas, distingue la concepción antropológica de los primeros humanistas. Lo humano se define por su propia naturaleza y no por referencia a las bestias o a los ángeles. Y como tercer punto, en esta simplificación de lo que es el humanismo, la refutación del poder absoluto en el terreno político supone la tercera nota característica del movimiento humanista. Frente a ello, se propone una configuración de la civitas terrena, de la ciudad terrena, como diría San Agustín, construida, querida y programada únicamente por el hombre, reformulando la idea original que de polis tenía la antigüedad. Con todo ello, el hombre es considerado como faber sua ipsus fortune, como el constructor de su propia suerte, de su propia fortuna. Con lo que se suscita una situación de laicidad que poco a poco va buscando en la razón su fundamento, dando el paso así hacia el racionalismo moderno. Lo que se puede observar con esta caracterización es que ese humanismo que se desarrolla desde el Renacimiento manifiesta una clara tendencia hacia una concepción naturalista e intramundana de la realidad, en cuyo centro se encuentra el hombre. Pero una vez atravesada la cultura europea por el proceso de secularización, alimentado por el mismo Renacimiento, por la Reforma Protestante y especialmente por la Revolución Científica del siglo XVII, el sentimiento de autosuficiencia, la desmesura, la confianza ciega en el ser humano y en su capacidad racional, condujeron al humanismo moderno a un proceso crítico que, según varios autores, entre los que colocaríamos a Heidegger, como veremos a continuación, no ha podido ser superado, proceso que ha llevado aparejado el agotamiento del proyecto moderno e ilustrado de emancipación, libertad, igualdad, fraternidad, justicia y tantos otros ideales anclados en los anhelos del humanismo. Tal crisis se convirtió en una de las proclamas favoritas de la posmodernidad, puesto que ponía de manifiesto el fracaso, para usar las palabras de Jean-François Lyotard, el fracaso de todo metarrelato, incluido el metarrelato de la única humanidad emancipada. Más adelante analizaremos los alcances de la crisis del humanismo, tanto en la cultura como en el campo del pensamiento filosófico, pero primero puntualizaremos algunas cuestiones abiertas a la reflexión con las que nos interpela el texto de este filósofo alemán tan representativo de la filosofía contemporánea. Y entonces el segundo punto es, lo he llamado Heidegger y los motivos de la Carta sobre el Humanismo. Antes de examinar el texto heideggeriano, propongo recordar a manera de antecedente algunas ideas vertidas por Nietzsche en su obra más célebre. Este autor pondrá en boca de aquel profeta que se encargó de demoler los valores tradicionales una sentencia un tanto desconcertante, que con el paso del tiempo y especialmente después de la zozobra e incertidumbre vivida en el siglo pasado, cobraría un profundo significado por el tono premonitorio que sonaba en ella. De la mano del anuncio del superhombre, expresa su Zaratustra. Yo, cito, yo os enseño al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Fin de la cita. Más adelante, Nietzsche redondeará esta tesis y complementará su sentencia.
Dice Nietzsche, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que el hombre se puede amar es que es un tránsito. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Lo mejor del hombre es que sea superado. Fin de la cita. En contraste con los hombres modernos, nihilistas, decadentes, las palabras de este profeta anuncian la venida del hombre superior y consecuentemente nos advierten de la necesidad de que el humanismo sea superado. Ahora bien, el significado de la superioridad de ese hombre nuevo se refiere ante todo a una superioridad moral, espiritual, en el sentido de que tal superioridad se expresa en un modo profundo, no trivial, de mantenerse en la existencia y sobre todo amando la vida. Pero en el siglo XX, en los comienzos del presente siglo, la superación del humanismo se ha interpretado en un sentido casi literal, al grado de negar nuestra propia humanidad. Pero vayamos ahora con Heidegger y examinemos el texto que da título al presente estudio. Es sabido que este escrito fue redactado con el objetivo de responder a la pregunta ¿cómo recuperar el sentido de la palabra humanismo? En el contexto en el que dicha pregunta fue planteada por el germanista francés Jean Buffret, buscaba seguramente, en medio de la ruina dejada a su paso por la devastadora guerra, recuperar lo auténticamente humano, recuperar la esencia del hombre. La respuesta de Martin Heidegger es desconcertante, pero la viene anticipando desde los planteamientos de su célebre obra de 1927, Ser y Tiempo, a la que ya hacíamos mención. A manera de preámbulo, recordemos brevemente que en esta obra se indagaba por la pregunta fundacional y fundamental de la filosofía, a saber, la pregunta por el sentido del ser. El profesor alemán nos guiaba a una conclusión procedente de su compromiso con la fenomenología y que posteriormente se interpretará en clave post-metafísica. Y tal conclusión es la siguiente. El ser, por el que se preguntaba, no es una mera propiedad o una perfección intrínseca del ente, como pensaba la metafísica clásica, la metafísica escolástica. El ser es la condición de sentido, de inteligibilidad y el ámbito de comprensión de todo ente. Siempre comprendemos al ente a partir del ser. Tal conclusión termina identificando al ser con la vida misma, con el mundo, con el tiempo, con la historia. ¿Qué es el ser? El horizonte de sentido y comprensión de la realidad. Todo esto, todos estos términos, confluyen en lo que Heidegger denominará la vida fáctica. Ahora, Edmund Husserl había sentado las bases de este proyecto que desarrollará Heidegger, al sostener que la auténtica filosofía no puede sustraerse al problema de la vida, que de hecho la vida constituye su a priori. Toda filosofía se hace a partir de la vida. Por tanto, la verdadera filosofía primera, como ese saber originario, como esa condición de posibilidad de cualquier otro saber, no puede ser metafísica, sino fenomenología. Y su objeto de estudio tiene que ser la vida misma. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuál es el sentido del ser? Pues se responde con otra pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuáles son las condiciones propias de la vida fáctica? De este modo, se entenderá la fenomenología, o mejor dicho, a la ontología fenomenológica como la ciencia originaria. Desde las primeras lecciones dictadas en la Universidad de Friburgo, por ahí de 1919,
ya es notoria la preocupación fundamental heideggeriana centrada en la sistematización de lo que él denominaba una ontología de la vida fáctica. Tal vida fáctica es prácticamente equivalente a vida humana. Al menos así se entiende en el marco de la obra del primer Heidegger. Y de acuerdo con ello, el ser es la vida misma. Este será el auténtico asunto del pensar. En última instancia, el ser remite a aquello a lo que se refiere el dictum de la fenomenología. Volver a las cosas mismas es volver al sentido del ser, volver la mirada a la vida misma. En los cursos impartidos entre 1919 y 1920, formuló un concepto que será clave en el periodo ontológico de este filósofo alemán. Y también será fundamental para su crítica a la modernidad. Este concepto aparecerá esbozado en los primeros parágrafos de Ser y Tiempo y después será analizado en otras lecciones impartidas justamente en 1927, en el año en que publica Ser y Tiempo en la Universidad de Marburgo. Nos referimos al concepto de diferencia ontológica. Tal concepto significa, en pocas palabras, que el ser no es el ente, que el ser tampoco es un predicado real. La diferencia ontológica se entiende entonces como la diferencia entre ser y ente y será la base para la distinción entre lo ontológico y lo óntico. Lo ontológico, pues, es aquello referido al ser y lo óntico lo referido a los entes. Ahora bien, la historia de la metafísica, especialmente en aquella vertiente más deshumanizadora en la que ha resultado el cientificismo moderno, es la historia del olvido del ser, o diríamos el resultado de la historia del olvido del ser. La historia del olvido de la diferencia ontológica que conlleva a la confusión entre ser y ente, entre el ser o alguno de ellos, ya sea la naturaleza, Dios, el sujeto racional, el cogito, la razón, el progreso, el capital, el Estado, el poder, en fin, todos estos a final de cuentas son entes, no son el ser, pero pues la historia de la metafísica, precisamente por esa confusión, identificó o redujo al ser a alguno de estos entes. Pero tal olvido ha pasado factura, sobre todo en nuestra cultura contemporánea. Tal olvido puede considerarse como uno de los factores que propició la crisis moral y civilizatoria del siglo pasado. Justamente esa crisis que sirve de contexto para situar la pregunta de Boufré. Dicho lo cual, y regresando a la pregunta central a la que dará respuesta Heidegger en esa carta de 1947, el filósofo de la Selva Negra hilvanará varios planteamientos vertidos desde Ser y Tiempo. Cito: todo humanismo se basa en una metafísica, excepto cuando se convierte el mismo en el fundamento de tal metafísica. Toda determinación de la esencia del hombre, que sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación de lo ente sin plantear la pregunta por la verdad del ser, es metafísica. O sea, porque se olvida del ser. Por eso, y en concreto desde la perspectiva del modo en que se determina la esencia del hombre, lo particular y propio de toda metafísica se revela en el hecho de que es humanista. En consecuencia, todo humanismo sigue siendo metafísico. A la hora de determinar la humanidad del ser humano, el humanismo no solo no pregunta por la relación del ser con el ser humano, sino que hasta impide esa pregunta, puesto que no la conoce ni la entiende en razón de su origen metafísico. Hasta ahí la cita. Entonces, no hay ninguna necesidad de encontrar un sentido al humanismo, como planteaba la pregunta, puesto que este es tan metafísico como la metafísica misma. Ahora, la metafísica entendida en sentido moderno, al reducir toda la realidad al cogito y sus categorías, tiene gran responsabilidad en el olvido del ser, en el oscurecimiento, de la vida fáctica. La metafísica nos aleja de las cosas mismas.
Entonces, se ha creído que el objetivo de la metafísica es la verdad. Sin embargo, es precisamente lo contrario. Nos oculta la verdad. La verdad del ser y la verdad del Homo humanus, es decir, su esencia. Dice Heidegger, la metafísica se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre solo se presenta en su esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre donde habita su esencia. Hasta ahí la cita. Entonces, el humanismo, al ser metafísico, no puede conducirnos a la comprensión del modo de ser más propio del Homo humanus. Es decir, al tiempo que no puede plantearse la pregunta por la verdad del ser, no puede menos aún responder a la pregunta por la esencia del hombre. Por lo que Heidegger asegurará, cito, el pensamiento de ser y tiempo está contra el humanismo, pero esta oposición no significa que semejante pensar choque contra lo humano y favorezca a lo inhumano, que defienda la inhumanidad y rebaje la dignidad del hombre. Sencillamente piensa contra el humanismo porque el humanismo, no pone la humanitas del hombre a suficiente altura. Hasta ahí la cita. Muy interesante esta cuestión. Quiere decir que las determinaciones de la esencia del hombre que se han expuesto a lo largo de la historia de la filosofía han reproducido el mismo error histórico del olvido del ser, puesto que han reducido la esencia humana a algún tipo de actividad relacionada con lo ente, con las cosas, y han definido al hombre como homo rationalis, homo politicus, homo faber, homo habilis, technicus, homo economicus, homo symbolicus, etc. Pero ninguna de estas definiciones está a la altura para Heidegger de lo que representa realmente la humanitas, la esencia del hombre. Tales reducciones no conducen al esclarecimiento o a la revelación de su esencia. Entonces, conviene preguntarnos, o preguntarle a Heidegger, ¿en qué consiste la esencia humana? ¿Cuál es la verdad de la esencia del Homo humanus? La respuesta de Heidegger apareció ya en Ser y Tiempo, pues allí concluyó que el modo propio de ser del Dasein, o el existente humano, es precisamente, por un lado, ser en el mundo y por el otro, existir. Entonces, si respondiéramos a la pregunta, ¿en qué consiste la esencia del Homo humanus? Diríamos en esto, en que es en el mundo y existe. Por una parte, en cuanto a la condición de ser en el mundo, ella nos remite al hecho de que lo propio de la vida humana es la finitud, la relatividad, la contingencia, la posibilidad y la temporalidad. No la necesidad, no el determinismo, no la eternidad o la inespacialidad e intemporalidad que proponía, por ejemplo, la metafísica platónica. El Homo humano tiene una pertenencia esencial a la vida fáctica. Eso es lo que se sigue del hecho de que es en el mundo. Por la otra, en cuanto al existir como la esencia misma del ser humano, es conveniente precisar que no se refiere a la dicotomía entre esencia o essentia, lo digo en latín clásico, essentia y existentia. Esta distinción es muy usual en la metafísica clásica, pero entiende a la essentia como potencia y a la existentia como actus essendi, acto, ¿no? Realidad efectiva, diría Heidegger. Pero no, existencia tiene otro sentido aquí en este autor. De hecho, en la misma carta sobre el humanismo trae a colación una frase de la conferencia de Jean-Paul Sartre, titulada El humanismo es un existencialismo. En esa conferencia, Sartre define que el existencialismo es lo más humanista que puede pensarse. Y en el existencialismo,
la existencia precede a la esencia. Bueno, dice Heidegger, ¿sí? No, el mismo Jean-Paul Sartre está pensando la existencia en los términos de la metafísica clásica. Aquí existencia tiene otro sentido. La existencia se refiere a un modo de ser extático, es decir, abierto hacia el exterior de sí, pero también abierto hacia el interior de la vida misma. Hace referencia al rasgo ontológico de estar arrojado del Dasein. Por ello, Heidegger introduce un guión para separar el prefijo ex del término existir. Al respecto, este filósofo expondrá lo siguiente, cito, el hombre solo se presenta en su esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre dónde habita su esencia. Solo por ese habitar tiene el lenguaje a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia. A estar en el claro del ser es a lo que yo llamo la existencia del hombre. Solo el hombre tiene ese modo de ser, solo de él es propio. Entonces, la existencia así entendida es aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación. La existencia es algo que solo se puede decir de la esencia del hombre. Esto es, solo del modo humano de ser. Muy interesante porque las cosas son, pero solo el ser humano existe. Aunque el ser humano no sea algo completo o acabado, es el único de entre todos los entes que solo existe. Y eso puede tener dos ángulos. Puede interpretarse como una desgracia, finitud, ¿sí? Limitación, pero también como una virtud, en donde radica su grandeza. Aquí se resume la postura de Heidegger respecto a la esencia del ser humano. Si de su esencia es el existir, esto significa que su esencia es estar abierto al claro de la verdad del ser. Existir es ser arrojado por el ser mismo a la verdad del ser. Es también dejarse encontrar por la verdad del ser. En otras palabras, existir es algo que va más allá del mero vivir biológico. Es configurar la propia vida, construir una identidad, narrar una biografía, configurar un sentido en medio de ese horizonte que constituye la vida fáctica. Y como diría el profesor Jacinto Choza, cito, existir significa ser llamado a ser algo o alguien que tiene que proponerse, ser interpelado por el ser. Y su esencia humana consiste en eso, y no en el ciclo biológico de la animalidad. El hombre capta su verdadera esencia cuando se percata de que su vida consiste en ser llamado a ser lo que él elija, se proponga, acepte o soporte. Su esencia reside o habita en esa convocatoria. Justamente por eso la relación entre el hombre con el ser, la familiaridad del hombre para con el ser. Ahora, antes habíamos mencionado, ¿no?, que dos conceptos configuran la esencia del ser humano, ser en el mundo y el existir. Pero Heidegger añade un tercer concepto, es el pensar. ¿Cuál es la esencia humana? No es la razón, sino es el pensar. La esencia del hombre es el pensar y no la ratio, como diferencia específica, según apuntaba la definición aristotélica. El pensar, que no se reduce a la racionalidad teorética, conceptual o categorial de la metafísica, y especialmente de la ciencia moderna, es algo que va más allá de ello. Bajo el supuesto de que el ser o la vida misma, en tanto a priori, es anterior al concepto y al juicio, y por tanto la ciencia originaria es atemática, preconceptual y precategorial, ya que la vivencia de la vida misma es justamente el pensar, ¿no? Ello significa que el pensar es una especie de meditación,
una especie de contemplación, o en términos fenomenológicos, una vivencia o una experiencia de la profundidad del ser y de la vida. Pensar no es pensar cualquier cosa, es pensar al ser para Heidegger. Y pensar al ser es preguntar, es cuestionar, es ver la vida más allá del epidermis o la superficialidad, más allá de la inmediatez. El lugar de la verdad, entonces, no es el juicio, como afirmaba Aristóteles, ni es el resultado de la síntesis a priori, como señalaba Kant, sino que es la vida misma. Ella es el ser, la fuente de todo sentido. De tal manera que el pensar en tanto rasgo esencial en el ser humano significa también esa relación existencial con el ser y el sentido que solo el hombre y solo el hombre tiene o puede tener. Claro, siempre y cuando quiera verdaderamente vivir como tal, como auténticamente humano. Y es precisamente en ello en lo que constituye lo más elevado de la esencia del Homo humanus, en su relación familiar con el ser, con la vida fáctica. Pero lo anterior nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Qué es el ser? Bueno, ya habíamos apuntado líneas arriba. Heidegger responde a esta pregunta, el ser, en la carta sobre el humanismo, diciendo, el ser es él mismo. Esto es lo que tiene que aprender a experimentar y a decir el pensar futuro. El ser no es ni Dios ni un fundamento del mundo. El ser está esencialmente más lejos que todo ente y al mismo tiempo está más próximo al hombre que todo ente. Ya sea este una roca, un animal, una obra de arte, una máquina, un ángel o Dios. El ser es lo más próximo. En efecto, completando la idea expuesta por Heidegger y recuperando algo subrayado anteriormente, el ser es la vida misma. Es el mundo, es el tiempo, es el horizonte de comprensión y de sentido, el principio de inteligibilidad de todo ente. Finalmente, esto nos lleva a la siguiente conclusión. La verdad del ser es directamente proporcional a la verdad de la esencia del Homo humano. Por ello, le corresponde al hombre humildemente ser el pastor del ser. Y cito, el hombre es el guardián del ser. Con este menos no pierde nada el hombre, sino que gana, porque arriba a la verdad del ser. Gana la esencial pobreza del pastor, cuya dignidad estriba en ser llamado por el ser mismo a la custodia de su verdad. Este llamado viene como el disparo del que arranca el lanzamiento del existir. El hombre es en su esencia, que es propia de la historia del ser, aquel ser en cuanto existencia consiste, cuyo ser en cuanto existencia consiste en habitar en la proximidad del ser. El hombre es el vecino del ser. Ahí la cita. Como afirmará previamente, al explicar los motivos de ser y tiempo, en la carta sobre el humanismo, responderá en síntesis a Bouffré que lo que merece la pena recuperar es la pregunta por el ser y su sentido, la pregunta por la verdad del ser y por la verdad de la esencia del hombre, en el modo expuesto, pero no la pregunta por el sentido de la palabra humanismo. Pues bien, si Heidegger nos conduce a esta conclusión, ¿no? Eso es lo que, en lo que merecería la pena detenernos, ¿no? En recuperar el sentido del ser, que es justamente el motivo de ser y tiempo. Bueno, no hace un análisis minucioso de la historia del humanismo, pero ciertamente tiene la mira puesta en ese movimiento que puntualizábamos antes, ¿no? Que se da en los albores de la modernidad. Es humanismo metafísico que prometió la emancipación del género humano
mediante el desarrollo de las ciencias y las artes, sobre todo las ciencias, a través del despliegue de todo el potencial de nuestra racionalidad, especialmente en su dimensión instrumental. Pero este es el humanismo que entró en crisis. Este es el humanismo que no respondió a sus expectativas, a las expectativas generadas, o que incumplió las promesas planteadas. Y entonces, el humanismo en el siglo XX cae en un estado de crisis, de agotamiento, y ahí es donde aparecen justamente algunas teorías que enfatizan este ángulo de dicho proceso histórico. Bueno, aquí voy a resumir. ¿Cuál fue el resultado del humanismo? Lo que Nietzsche había anticipado en sus fragmentos póstumos. Y traigo a colación esta cita de Nietzsche. Dice, lo que relato es la historia de los próximos 2 siglos. Describo lo que viene, lo que ya no puede venir de otra manera. El advenimiento del nihilismo, no del humanismo, no del superhombre, del nihilismo o del nihilismo. Tal historia ya puede ser relatada hoy porque la necesidad misma está actuando aquí. Tal futuro ya habla a través de un centenar de signos. Tal destino se anuncia por todas partes. Para esa música del futuro ya están afinados todos los oídos. Toda nuestra cultura se mueve desde hace ya largo tiempo como hacia una catástrofe inquieta, violenta, precipitada. El nihilismo está ante la puerta. ¿De dónde nos llega este, el más inquietante de todos los huéspedes? Punto de partida. Es un error señalar como causa del nihilismo las crisis sociales, la degeneración fisiológica, incluso la corrupción. Se trata de la época más honrada y compasiva. La miseria espiritual, corporal e intelectual no tienen en sí toda la capacidad necesaria para producir el nihilismo. O sea, el rechazo radical del valor, el sentido, el deseo. Hasta ahí la cita. Entonces, de acuerdo con este fragmento, el nihilismo no es el efecto, sino la causa de la miseria espiritual de nuestra cultura. El nihilismo se encuentra en la raíz, no en el resultado de la crisis cultural. El nihilismo, que es responsable de uno de los acontecimientos más dramáticos y que, de acuerdo con lo que estamos meditando, también se refleja en el fracaso del humanismo. Recordando a Lyotard, la crisis del humanismo como uno de los metarrelatos de la modernidad fracasada es anticipado desde el célebre dictum de la muerte de Dios. También de Nietzsche, ¿no? Que en el parágrafo 106 y después en el 125 de la Gaia Ciencia plantea con una profundidad estremecedora. Pero aquí lo que me interesa destacar es quién es el autor del deicidio. El presunto responsable parece ser el hombre moderno, síntesis del nihilismo decadente, racionalista, cientificista, hipertecnificado, soberbio y autosuficiente. El narcisista es el deicida, es el asesino de Dios. Es un testimonio acusatorio que sentencia: ustedes y yo somos sus asesinos. El problema del nihilismo requerirá un análisis más extenso, pero el punto en el que vale la pena reparar es que quien provoca la muerte de Dios es el nihilismo del hombre moderno, de ese humanista ilustrado. Parece ser un movimiento circular, ya que el nihilismo del hombre moderno, responsable de la muerte de Dios, redundará también en la muerte del propio humanismo. Eso significa que tal crimen implica a su vez varias muertes, como lo he escrito en otro trabajo paralelo a este.
la muerte de un sujeto que se autodefine. O sea, ¿qué se sigue de la muerte de Dios? La muerte de un sujeto que se autodefine como criatura, efecto o analogía de un principio que lo trasciende desde el comienzo. La muerte de la metafísica, entendida como perspectiva que establece la distinción categórica entre conocimiento verdadero y falso, entre lo esencial y lo aparente, entre el sujeto y el mundo, entre pensamiento y fenómeno. La muerte del principio que garantiza la certeza y la posibilidad de la unidad interna en el sujeto. Llámese a ese principio ratio o conciencia. La muerte de la teleología de la historia, es decir, la historia como marcha ascendente hacia un orden superior. Y con ello, del principio que permite derivar hacia el futuro la promesa de una redención individual en un reencuentro universal. La muerte del mito moderno del progresivo dominio de la acción personal sobre las condiciones externas que inciden en su desarrollo. Y la muerte de las cosmovisiones estables, de la temporalidad ordenada, de todo centro en torno al cual sea posible articular nuestras ideas. En fin, la muerte de la certeza y autoconfianza del yo. Y corresponderá precisamente a Michel Foucault darle continuidad a esta tesis de que la muerte de Dios implica al mismo tiempo la muerte del hombre. Traigo a colación dos fragmentos de este autor francés. Dice el primero: el hombre, la idea de hombre ha funcionado en el siglo XIX un poco como había funcionado la idea de Dios en los siglos precedentes. Se había creído y se creía aún en el siglo pasado que al hombre le sería insoportable la idea de que Dios no existía. Si Dios no existiera, todo estaría permitido, se repetía. Es decir, espantaba la idea de una humanidad funcionando sin Dios, y por ello surgió el convencimiento de que convenía mantener la idea de Dios para que la humanidad continuara funcionando. Ahora, usted me dice que quizás sea necesario que la idea de humanidad exista, aunque solamente sea un mito, para que la humanidad funcione. Quizás sí y quizá no, igual que sucedió con la idea de Dios. Entonces vemos que cuestiona el origen de las ideas de Dios y del sujeto moderno, al tiempo que muestra la futilidad, la inutilidad de ambas en el contexto del siglo XX. Si la idea de Dios ya no sirve, ya no funciona, pues tampoco debería funcionar la idea del hombre. Dice en una de sus obras más conocidas también Foucault: la muerte de Dios y el último hombre han partido unidos. ¿Acaso no es el último hombre el que anuncia que ha matado a Dios, colocando así su lenguaje, su pensamiento, su risa en el espacio de Dios y cuya existencia implica la libertad y la decisión de este asesinato? Así, el último hombre es a la vez más viejo y más joven que la muerte de Dios. Dado que ha matado a Dios, es él mismo quien debe responder de su propia finitud. Pero dado que habla, piensa y existe en la muerte de Dios, su asesino está abocado él mismo a morir. Dioses nuevos, los mismos, hinchan ya el océano futuro. El hombre va a desaparecer. Más que la muerte de Dios, o más bien en el surco de esta muerte y de acuerdo con una profunda correlación con ella, lo que anuncia el pensamiento de Nietzsche es el fin de su asesino. Es el estallido del rostro del hombre en la risa y el retorno de las máscaras. Bueno, Foucault explica, es muy complejo el tema, como para reducirlo, pero bueno, por razones de tiempo, él explica que en la modernidad hay una revolución, un cambio de paradigma en la episteme, y las ciencias le permiten al hombre conocer y autojustificarse, ¿no? Pero como Dios ha muerto, porque ya lo hemos matado, lo ha matado la misma modernidad, entonces el ser humano tiene que hacerse cargo de su propia finitud.
Y eso, pues, lógica o epistémicamente o noceológicamente es contradictorio, porque lo finito no puede fundamentarse a sí mismo, ¿no? En pocas palabras, simplificaría la explicación tan compleja que hace Foucault al respecto, justamente para declarar que la muerte de Dios, la muerte de la metafísica, necesariamente implica la muerte del hombre. Y entonces vemos, Nietzsche denunció el hecho de que Dios, esta es una idea de Foucault, ¿no? Nietzsche denunció el hecho de que Dios y el hombre, el sujeto moderno, se pertenecen uno a otro, pero anticipó que la muerte del segundo es sinónimo de la desaparición del primero, en el que la promesa del superhombre significa primero y antes que nada la inminencia de la muerte del hombre. O, como lo dice en otra de sus obras, la llegada del superhombre lo que anuncia en realidad es la venida de un hombre que ya no tendrá ninguna relación con ese Dios cuya imagen encarna. Y bueno, se puede llegar a una conclusión en este apartado de que el humanismo moderno, en crisis por sus propios excesos, ha sido puesto contra la pared por estos autores, porque estos autores se han encargado de mostrar las distorsiones e insuficiencias que carga consigo. Sin embargo, aprovechándose de ello, se percibe el acecho de una visión antihumanista, antiantropológica, yo diría irresponsable, porque no se hace cargo de las consecuencias inhumanas que podrían derivarse de un antihumanismo teórico, filosófico y práctico, ¿no? Si el hombre ya no es el criterio de validez, de moralidad, el parámetro de justicia, bueno, pues ya no tendríamos ningún elemento para denunciar lo éticamente negativo, lo éticamente reprobable y diferenciarlo de lo éticamente deseable o plausible, ¿no? Entonces, el antihumanismo tiene consecuencias prácticas negativas, ¿no? Y de esto, pues, ni Foucault, ni Nietzsche, ni Heidegger se hacen cargo. Bueno, traía a colación una nota sobre el posthumanismo y el transhumanismo, ¿no? El posthumanismo, brevemente, pues es una propuesta que, dado el resultado negativo, fracasado de todos los intentos humanistas por recuperar lo más noble del ser humano, han sugerido que pues quizá la solución sea la superación de lo humano. ¿Cómo? Pues a través de la manipulación genética, de la instrumentalización del ser humano mediante el uso de la ingeniería genética para crear pues un tipo de ser diferente al ser humano y de este modo superar todas las notas, características de debilidad, de fragilidad, de imperfección, bueno, que forman parte de nuestra condición, de nuestra naturaleza y que son tan humanas, ¿no? Como lo otro del humanismo. De hecho, me viene a colación una idea de un profesor español, ¿no? José Antonio Pérez Tapias, que dice que lo inhumano también es humano. Y ante lo inhumano, pues no hay que ser indiferentes, ¿no? Parafraseando al poeta latino Terencio, si nada humano me es ajeno, lo inhumano tampoco debería serlo, ¿no? El posthumanismo, pues justamente busca eso, obviar o omitir lo inhumano de lo humano para alcanzar ese grado de perfeccionamiento. Y en esa línea también puede ubicarse el proyecto transhumanista que está más alineado al campo de la ciencia, la tecnología, pero comparte este mismo objetivo, la superación de nuestras limitaciones. Y una de ellas, sobre todo en lo que dirá el transhumanismo, las limitaciones
de nuestra pertenencia a la corporalidad, a la biología. Sustituir el carbono, el oxígeno, el hidrógeno por el silicio. Por el cerebro, por la inteligencia artificial. En fin, bueno, también es una propuesta muy en boga en este contexto, que a lo mejor ingenuamente podríamos ver que tiene buena intención, pero en el fondo apuntan a la negación de lo propiamente humano. Como se puede inferir, el término humanismo ha tenido un fuerte contenido semántico secular y a veces antirreligioso por su oposición a la visión teológica y religiosa en el mundo en la Edad Media. Al interior del pensamiento cristiano católico contemporáneo se acuñó el concepto de humanismo cristiano como forma completa de un humanismo integral. Para hacer justicia al atenuado antropocentrismo del Evangelio y a la honda tradición humanista que ha estado presente en la herencia cristiana de nuestra cultura occidental. Entonces, en esta última parte, pues, intento recuperar algunos elementos del humanismo cristiano como para repensar realmente hacia dónde nos invita la Carta sobre el Humanismo y también reconocer los límites que este documento y las derivas que se han seguido de su interpretación por pues lo problemático que pueden representar para el ser humano. Sin transgredir los límites metodológicos y epistemológicos de este trabajo, que pretende ser principalmente filosófico, podemos resumir lo cristiano del humanismo en 3 verdades necesarias, obviamente desde esta cosmovisión. Y en ese sentido no son susceptibles de interpretación o negociación. ¿Cuáles son esas verdades? Pues la existencia de un ser superior, creador de todo cuanto existe, y por un acto de libérrimo amor, creador del ser humano a imagen y semejanza suya. También, en razón de la imagen y semejanza, la dignidad absoluta con que de ello se dota a la persona humana cuya naturaleza caída o finita es reivindicada o reconciliada por la presencia histórica de el Logos encarnado, ¿no? Del Christos, y por la continuación de su misión restauradora por medio de la Iglesia. Y la última característica del cristianismo es el compromiso de vivir esta experiencia en comunidad, puesto que solo en comunidad es posible el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestras capacidades propiamente humanas. Desde la perspectiva cristiana, cito, el reconocimiento de Dios no se opone de ninguna manera a la dignidad del hombre, ya que una tal dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Pero si movemos un poco la mirada para tener la perspectiva estrictamente filosófica, podemos admitir con razones válidas algunas características que definen al humanismo cristiano, sin que tal perspectiva niegue, obviamente, su fuente primordial de inspiración, que es la revelación. La primera característica se deduce del concepto bíblico de creación, de creatio ex nihilo, ¿no? Y apunta a la insuficiencia ontológica del ente finito. Es decir, es un hecho de experiencia que todo ente creado, de hecho es redundante decir ente creado, es finito, limitado y contingente. Eso significa que no se basta a sí mismo y no puede dar a sí mismo el ser. La teología cristiana, como también la judía e islámica, se ocupó de tematizar esta condición finita de las criaturas para poner de manifiesto, por una parte, la infinitud de Dios, junto con otros atributos esenciales. Pero por la otra, también reconocer la radical dependencia de la criatura respecto a su creador. Tal reconocimiento llevó a la formulación de la teoría de la participación que encontramos, por ejemplo, en Platón, en Aristóteles, en San Agustín, en Tomás de Aquino,
Incluso el mismo Heidegger abordó la teoría de la participación, pero bajo las nociones de diferencia ontológica, la diferencia entre ser y ente. También de la idea de creación se derivan estas concepciones estrictamente filosóficas, como son el principio de causalidad metafísica y causalidad lógica, y el principio de razón suficiente. Nihil est sine ratio. Nada es sin razón. De esta característica del humanismo cristiano se deriva una conclusión con claras implicaciones éticas, sociales y hasta ecológicas. El ser humano no se ha dado a sí mismo la existencia, ni tampoco él ha traído a la existencia a los otros seres. Significa, en primer lugar, que el mundo no le pertenece, como no le pertenece la vida de ningún ser humano, ni siquiera la propia. Así se concibe la existencia como un don, y como tal debe ser cuidada y amada. También se concluye de esta idea la exigencia de respeto y atención hacia toda forma de vida y cuidado por su ser. El humanismo cristiano no es antropocéntrico en el sentido en el que sí lo era el humanismo moderno, es decir, autosuficiente, soberbio, sino que supone la pertenencia a lo que yo llamo una comunidad en la finitud, con los otros seres, con todo lo creado, con las personas. Es antropocéntrico en cuanto que pone en el centro al ser humano y su dignidad, sin perder de vista el hecho irrefutable de su insuficiencia existencial, muy a pesar de las pretensiones del posthumanismo y del transhumanismo. Bueno, esta característica nos obliga a reconocer que el ser humano depende de otros. Dependemos del entorno, del agua, del aire, en definitiva, del equilibrio ecológico del mundo, de los demás. Todo depende del círculo de la vida y también de la acción humana. Y si todo es interdependiente, la acción humana no puede percibirse de modo egocéntrico, porque tiene siempre efectos para otros, ya sea a corto o a largo plazo. Al mismo tiempo, esta idea nos obliga a asumir un acto de humildad y también un acto de responsabilidad solidaria. Ahora bien, contrastando con la anterior característica, también es un hecho de experiencia que la persona, por su estructura ontológica, como lo ponen de manifiesto sus capacidades y actividades espirituales, tiene valor y dignidad incondicionados. Y por esa razón, la persona y solo la persona es fin en sí misma. Y esto hace que posea una inviolabilidad y derechos y deberes fundamentales. Al caer en la cuenta de que en el universo creado no hay ente más complejo y misterioso como el ser humano, en tanto persona, estamos confrontados a reconocerle un valor supremo e incondicionado. Además, en tanto que todas sus actividades y operaciones tienen como último término la realización de sus propias potencialidades, el propio perfeccionamiento o incluso la autodegradación, como puede ser el caso, la persona y solo la persona es considerada un fin y nunca un medio, nunca un instrumento, objeto o cosa. El cristianismo primitivo nos legó a Occidente, no solamente a los católicos, a Occidente, el concepto de persona. Bueno, a toda la cultura universal, ¿no? El concepto de persona, que tiene como fundamento teológico, pues, el hecho de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, a partir de esta aportación, para el cristianismo, toda persona humana gozará de un valor o dignidad intrínseca e infinita. En ella se fundamenta la moral, que no es otra cosa que el respeto y la promoción de esa dignidad. A pesar de la desacralización de los diferentes órdenes de la vida, esta aportación de la herencia cristiana se ha mantenido de tal modo que la persona ha sido merecedora de un trato digno. Desde entonces el ser humano experimenta un profundo e inexorable impulso a ser tratado como un alguien y no como un algo. La persona humana se revela ante la posibilidad de ser instrumentalizada por otros. En una idea de Ramón Lucas Lucas que nos recuerda la proximidad del Dasein, del Homo Humanum, con el ser,
este profesor español afirmará que por su dignidad esencial, el ser humano se parece más a Dios que a los seres del mundo. Aunque sea un ser en el mundo, trasciende el mundo. En oposición a los planteamientos posthumanistas, transhumanistas y antihumanistas, el humanismo cristiano tiene que afincarse en ese principio inconmutable de la suprema dignidad de la persona. Y como diría Mauricio Beuchot, la dignidad de la persona da al ser humano el derecho fundamental de realizar su finalidad, su destino. Es el derecho de alcanzar su propia esencia. Y como último punto, dado que la dignidad humana es común a todos y cada uno de los miembros de la familia humana, esto significa que la dignidad es la misma en todas las personas y en razón de ella formamos una coinonía, una comunidad de iguales. San Pablo, en una cita bastante provocadora para su tiempo y también para el nuestro, expresaba, en efecto, ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo. Obviamente en Cristo Jesús. Ahí la cita de San Pablo. He aquí el último aporte del humanismo cristiano, el universalismo. Desde la época del cristianismo primitivo se ha asumido esta concepción de la igual dignidad entre los seres humanos, más allá de sus diferencias patentes de raza, cultura, género, edad o cualesquiera que sean. La historia reciente nos ha enseñado cuáles son las consecuencias de aquellas ideologías que abren una zanja entre los seres humanos, esas que levantan un muro para dividir entre los que se consideran personas y los que no alcanzan tal condición. Esta tesis de la universalidad e igualdad, de hecho, inspira y está expresada desde el primer considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Ciertamente ha sido fuertemente cuestionada por conflictos sociales y políticos, pasados y presentes, pero este no es un defecto del principio de universalidad, sino un problema en su lectura y aplicación real por los individuos concretos. Concluyo finalmente diciendo que en el contexto actual, el humanismo cristiano puede seguir siendo considerado un modelo ético, axiológico, del que se delinean algunas actitudes importantes que tornan exigencias humanas sin más. Por ejemplo, la promoción de una cultura humanística y la aceptación y valoración de la diversidad, una mayor conciencia del valor de la identidad personal y consideración de la persona como fin y no como medio, un espíritu de diálogo y libertad fortalecido con congruencia en todas las acciones que promueva la formación de personas, ciudadanos, solidarios y responsables. Muchas gracias. Oh, sehr gut. Máximas. Gracias, doctor. Bueno, varios comentarios. Vamos a ver si nos da tiempo, ¿no? Para abordarlos. Mari Tip escribe, ¿el antropocentrismo es parte del humanismo? Sí, habría que, bueno, yo distinguiría un antropocentrismo enfático que sí es una característica del humanismo moderno. Y lo diferenciaría de cierto antropocentrismo que encontramos, por ejemplo, en la herencia bíblica, ¿no? En la herencia bíblica, el ser humano ocupa un lugar primordial, ¿sí? En el Antiguo Testamento, con todo y la primacía de la ley, la obediencia a ella, ¿sí? Hay una postura que reivindica al ser humano, ¿sí? Y bueno, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pues es mucho más claro esta centralidad. Nada más que ese antropocentrismo, podríamos decirlo, es un antropocentrismo matizado por su dependencia para con Dios. En el mundo griego, concretamente, en el periodo del movimiento sofista y del socratismo,
también hay un antropocentrismo, pero de la misma manera, este antropocentrismo es matizado por la subordinación al cosmos. O sea, no es un antropocentrismo radical, absolutizado. Este enfático es el que aparece propiamente en la modernidad. Gracias. Escribe Francisco Javier Sánchez, Cartas sobre el humanismo, un texto muy interesante y profundo de Heidegger al término de la Segunda Guerra Mundial, en que hace una crítica severa a la metafísica clásica y propone una nueva metafísica que esté a la altura del despertar de una nueva humanidad en que el hombre se descubra pastor del ser. Sin embargo, dado el contexto del antihumanismo y antisemitismo de aquellos años, era importante reivindicar al hombre no como pastor del ser, sino como guardián de su hermano. Es decir, poner la ética sobre la ontología. Muy buena reflexión, doctor Rivas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a Francisco Javier, que es experto en el pensamiento de Emmanuel Levinas, que fue de alguna manera discípulo, pero también muy crítico de Heidegger. Un saludo. Escribe Víctor Hugo González García, no vamos al ser, sino venimos al ser. Sí, el ser nos precede en la perspectiva de Heidegger, pero en el sentido amplio en el que podríamos entender al ser, pues tiene razón, ¿no? El ser es la vida misma, la experiencia, la vivencia fáctica, ¿no? La cotidianeidad. Lo que la razón, lo que la metafísica clásica se ha encargado de negar, porque no se identifica con el logos, ¿no? La metafísica clásica identifica, por eso le han llamado la metafísica de la identidad, porque identifica ser y pensar, pero ser y pensar bajo las categorías de la racionalidad conceptual, teorética, especulativa. Y la vida, el mundo de las emociones, de los afectos, de la experiencia inmediata, pues eso ha sido negado. El dolor, el sufrimiento, eso ha sido negado porque no entra en los esquemas del pensamiento racional. Pero de hecho eso es anterior a nosotros, ¿no? Es anterior a la voluntad, es anterior al sujeto, nos precede. Entonces, sí, llegamos al ser. Gracias a Víctor Hugo también por su comentario. Bueno, felicitaciones de Connie Magallón Meneses. Saludos, gracias, muy interesante. También del maestro Ponciano, Martín Ponciano. Saludos, doctor Ricardo, tema necesario en la posmodernidad. Agradecimientos por la invitación de Javan Aguilera también. Mari Tip responde, gracias, muy claro. Otra pregunta. ¿En qué línea de pensamiento pudiera ubicarse el énfasis que inició hace poco más? Me voy a regresar, es que están llegando más preguntas y me recorrió aquí el chat. Pudiera ubicarse el énfasis que inició hace poco más de una década en el ámbito jurídico sobre los derechos humanos. A ver. ¿La retomo? Sí, por favor. Sí. ¿En qué línea de pensamiento pudiera ubicarse el énfasis que inició hace poco más de una década en el ámbito jurídico sobre los derechos humanos? Bueno, tiene por supuesto, una inspiración humanista, pero bueno, habría que matizar y habría que situarse porque hay una reflexión sobre los derechos humanos moderna, liberal, justamente, que se asienta en este humanismo que condujo a la decadencia, ¿sí? Porque exalta justamente los derechos individuales y el sentido de alteridad,
la posibilidad de existencia de derechos sociales o colectivos, pues son negados, ¿no? Entonces, bueno, habría que ahí detenerse a ver qué tipo de reflexión, ¿no? Pero por ahí podría situarse una línea de pensamiento procedente de esta reflexión. Hay otra, pues, también inspirada en la visión de la inspiración cristiana, ¿no? Por los aportes de la filosofía de Jacques Maritain, ¿no? Un filósofo neoescolástico, neotomista, pero también personalista. También él, de alguna manera, apoya cierta línea de reflexión y de investigación en torno al tema y al problema de los derechos humanos. Pero bueno, no hay una sola, ¿no? Yo diría, para responder concretamente a la pregunta, no hay una sola línea de la que proceda esta reflexión. Por eso sigue habiendo diversas interpretaciones de los derechos humanos y algunas muy a la mano, muy a disposición de los intereses de ideologías, de grupos, de partidos, etcétera. Gracias, doctor. Bueno, también Fabián Benítez, saludos desde Italia, muy interesante, ¿no? Saluda, ¿Cuál Fabián. sería la relación que tú situarías entre tecné y praxis y poiesis? Bueno, la situaría desde Heidegger. Heidegger tiene una concepción negativa de la techné, porque, bueno, reproduce el mismo defecto, el mismo problema. La techné es, de hecho, el momento más decadente, ¿sí? Del olvido del ser, que ya en términos coloquiales lo podríamos traducir como la maquinización, la mecanización de la vida, la normalización del tedio, en fin. No solamente tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Sino las repercusiones que tiene eso para la vida concreta. Y justamente lo que intenta mostrar y lo que mostrará de hecho en otras conferencias Heidegger es que eso conduce a un olvido, ¿no? De la propia esencia, a un ocultamiento de la esencia humana, un olvido del ser. Ahora, no hay en Heidegger una valoración, y ahí también esto ha sido este motivo de crítica. No hay una valoración de la idea de praxis, ¿no? Porque la praxis, así como se entendía desde Aristóteles, tenía que ver con la vida moral y la vida social y política, con la práctica de la virtud y con la construcción de la sociedad política a través precisamente de la virtud, también política. Es una laguna en el pensamiento de Heidegger, también, repito, por eso será objeto de críticas. Y de hecho, discípulos, colegas, le cuestionarán que en esa misma línea siempre hubo más bien una omisión, ¿no? En cuanto a las atrocidades, ¿no? Provocadas por el nacionalsocialismo del cual era partidario. Entonces, esta categoría no entra en el pensamiento de Heidegger. Quizá la poiesis sí, pero en el sentido más del arte y particularmente de la poesía. Cuando Heidegger dice, claro, el lenguaje es la casa
del ser, está refiriéndose justo a que el lenguaje es el que nos pone en contacto con el ser, pero al lenguaje al que se refiere es el lenguaje que es ambiguo, metafórico, analógico, no al lenguaje rígido de las categorías metafísicas, ¿no? No al lenguaje de las fórmulas de la ciencia. Entonces, un lenguaje más vivo. Y a ese es al lenguaje al que apuesta en la relación con el ser. Por eso, claro, también será un tema de controversia, porque pues en este tipo de lenguaje no hay tampoco un posicionamiento crítico respecto a la verdad o al error o a la injusticia, en fin. Este lenguaje puede en un momento dado conducirnos a una visión estética del mundo y renunciar a un posicionamiento ético sobre la realidad. Pero yo reflexionaría en ese sentido, ¿no? Para Heidegger a lo mejor sí la poiesis tendría cabida, pero en esta perspectiva, ¿no? Más hacia no la producción, sino la creación estética, y especialmente a través de la poesía. De entre todo el arte, la poesía, la más importante. Muchas gracias. José Guadalupe Aldaba Carreón, saludos y abrazos. Y pues ya por cuestiones de tiempo, leeré la última pregunta. Dice Paulo Mendoza. Muchas gracias por tu plática, muy sugerente y aleccionadora. Quizá no todos los principios provenientes de los humanismos modernos sean rechazables y quizá se merezcan también un matiz. Pienso particularmente en la contribución que ha hecho la idea de considerar tratar al ser humano siempre como fin y nunca como medio. ¿Qué opinas de eso? Felicidades y un fuerte abrazo. Gracias a Paulo, Sergio. Un abrazo también. Sí, de hecho, lo cito, nada más que lo omití, ¿no? El humanismo cristiano tiene ese mérito. Puede parecer ecléctico, porque no es resultado solamente de lo que dice el Evangelio, sino, como diría San Justino Mártir, un escritor de los primeros siglos, ¿no? Es que, pues, en toda corriente, en toda escuela, en toda época, en todo tiempo puede haber semillas de la verdad. Y creo que en ese sentido, recogería la observación crítica de Paulo Sergio, asintiendo, matizando que no toda la modernidad es negativa y decadente, no toda la modernidad es antihumanista, o no toda la humanidad condujo a la crisis o al fracaso, ¿no? Hay muchos valores de la modernidad y creo que el mérito del humanismo cristiano ha sido incorporarlos a una visión en donde lo más importante no es lo cristiano, sino lo humano. No es la proveniencia del dato revelado, sino la inspiración que en ese dato revelado existe para exaltar la dignidad humana, ¿sí?, como valor incondicionado. Y esto de incondicionado también es un aporte de este filósofo al que hace referencia Paulo Sergio, a quien le mando también un abrazo. No, pues de Andolín y Dan, mucho que reflexionar. Excelente charla. Saludos también para él. De Aure Nava, saludos, muy interesante. Y de Mercedes Chávez, saludos también, felicitaciones. Uy, doctor, pues un gusto haberte escuchado, un gran trabajo reflexivo e invitarte, ¿no? Si quieres cerrar sin concluir el tema, y pues sería un gusto volverte a tener por acá para escucharte. Por mi parte, agradecerte también al maestro Fernando y a las personas que amablemente nos acompañaron. Y pues bueno, adelante. Pues nada más agradecer a quienes se tomaron el tiempo de escuchar esta reflexión. Espero que pues sea, no solamente guste, sino que sea de utilidad en el sentido reflexivo, filosófico,
porque no es una utilidad práctica, pero sí puede tener implicaciones para la vida práctica. Pues agradezco a quienes se tomaron el tiempo para escuchar esto, que realmente lo he escrito, lo he pensado con conciencia, sesudamente, pero pensando en las personas, no pensando en mí, no pensando en mi categoría como académico, como investigador, sino en las personas a las que les pueda ser de utilidad este texto. Y agradezco la gentileza de Fernando de invitarme a compartir estas reflexiones. A ti, doctora Tania, por la moderación de esta charla. Y bueno, pues al Centro de Estudios Contemporáneos. Con mucho gusto, en cualquier otra oportunidad, encantado de seguir compartiendo reflexiones. No, pues muchas gracias, Ricardo. El gusto será nuestro volverte a tener por acá. Y pues nada, agradecerte por haber aceptado la invitación. Un agradecimiento también a la doctora Tania por la moderación y pues principalmente a las personas que muy amablemente nos han seguido a través de Facebook. Los invito a que revisen nuestro perfil y a que visiten nuestra página de internet mxsec.com, en donde encontrarán pues las próximas actividades que tendremos por acá. Sin más, pues bueno, les agradezco nuevamente a todos y pues nos vemos entonces pronto por acá. Gracias.